¿Crees posible que las superpotencias mundiales desaten una guerra nuclear, pero en el espacio? La respuesta te la damos en Conspiración Salfate. Buenas noches, queridos amigos. Nos encontramos una vez más iniciando esta semana a todos aquellos que se suman a nuestra sintonía. Pongan mucha atención con la información que les vamos a entregar el día de hoy, porque algo que podría parecer sacado de una película de ciencia ficción, hoy día se ha transformado en una patente y terrible realidad. Para que se entienda, una de las posibilidades que vamos a estar revisando el día de hoy, si es que estamos al borde o no de una guerra atómica, podría esto sí suceder de una manera que la mayoría ni siquiera sospecharía, que es explosión, detonación de bombas atómicas en el espacio. Tenemos titular para que vayan entendiendo cuál es la idea de detonar una bomba atómica fuera de la estratosfera de la Tierra. Lo que dice ahí es Trenix.com. El Pentágono, esto es muy cierto, vamos a mostrar los documentos que así lo confirman, en alerta, ya que le preocupa que China o Rusia puedan detonar una bomba nuclear en el espacio exterior. A ver, ¿qué? Mira, esto, para que ustedes entiendan, es no solamente posible, sino que el día de hoy, ya te voy a decir los autores de este informe, es parte de una amenaza latente, más que probable, y que esto implicaría las últimas consecuencias a las que países enemigos estarían dispuestos a llegar con tal de aniquilar de forma definitiva y con una destrucción social, económica interna, sin tener que destruir físicamente nada, pero echar abajo toda la civilización y la tecnología de un país en cosa de breves minutos. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que hay que entender el siguiente concepto. Cada vez que ha explotado una bomba nuclear, históricamente ocupado sobre países en dos oportunidades de la historia, Nagasaki y Hiroshima, Claro. se dieron cuenta de algo que no estaba en los planes, que era algo así como un bonus track de una explosión nuclear. Se genera lo que es un PEM, un pulso electromagnético. Cuando la bomba, ojo, las bombas nucleares nunca explotan en el suelo, explotan a cierta distancia de la Tierra para que genere una explosión con mayor exposición a su alrededor, para que genere una onda expansiva mayor. Pero se dieron cuenta que había algo que nadie había tomado en cuenta. Cuando la bomba explota, antes que comience a hacer todo el daño que conocemos, todos los sistemas eléctricos, electrónicos colapsan, se apagan, se funden y dejan de funcionar por mucho tiempo o para siempre. ¿Por qué esto no se sabía? Porque lo que venía después era mucho peor, po. El calor, la destrucción de los edificios, Exacto. la muerte instantánea de personas. Entonces nadie hablaba del pulso electromagnético, hasta que el día de hoy dicen que la próxima guerra podría ser solo desde ahí. No queremos reventar ni destruir edificios ni matar personas, simplemente hacer un gran apagón permanente en una nación que sin electricidad no funcionaría nunca más nada, Lama. ¿Tú entiendes lo que significa un apagón? Algo que nosotros vivimos en los terremotos, por ejemplo. O sea, me parece que ya el hecho de cortar las comunicaciones, imagínate hubiese un apagón en este momento, no hubiera ningún tipo de electricidad, no te pudieras enterar a través de los medios de comunicación qué es lo que está ocurriendo. Nada. Entonces, imagínate el nivel de histeria colectiva que se podría llegar a provocar. A mí me parece que es un arma bastante compleja y que ataca, mucho más que la parte física, ataca la psiquis. Ahora, hay algunos puntos que me gustaría desglosar respecto a lo que dijo Juan Andrés Salfate. Para empezar, habló de Rusia o China. A mí me parece que más cercano a China, porque por lo que tengo entendido hay un tratado firmado entre Rusia y Estados Unidos para no hacer detonaciones en la atmósfera, porque esto es algo que se está probando desde los años 60. Sí. Por otra parte, también me llama la atención que esto sea noticia. Una información de este tipo que aparezca en medios de comunicación tradicionales, tomando en cuenta que el Pentágono está detrás, llama la atención. No sé si es una manera de preparar a alguna parte de la población para que no entre en histeria colectiva cuando vea que ninguno de sus aparatos tecnológicos funciona, o simplemente es una fake news que trata de entregar mayor confusión respecto a lo que estamos viviendo. Y por último, quiero recordar lo que dijo Latifi el día miércoles, cuando habló del futuro, ¿se acuerdan? Donde explicó
que hacia adelante la guerra bélica, la guerra con fusiles, la guerra con armamento iba a terminar, y lo que ella exponía es que iban a usar enfermedades. Por ejemplo, en las ciudades donde hay mayor tráfico económico, las ciudades más sobrepobladas, ¡pum!, soltamos un virus y nos deshacemos de gran parte de la población, haciendo que las esfuerzos de ese país vayan camino a la salud y no a defenderse. Buen punto. Sí, qué increíble darse cuenta que hoy día valga más el tema tecnológico que las vidas, que las vidas humanas. O sea, sostiene anteriormente, todo. Exactamente, o sea, anteriormente pensábamos en una guerra, cae una bomba literalmente y mata a muchas personas, pero hoy día parece que el ataque más peligroso iría por el tema tecnológico, donde está efectivamente el control mundial, y eso obviamente que terminaría en la vida de muchas personas, cobrándole la vida a muchas personas. Ahora tocaba algo muy interesante, Lama, que tiene que ver con los tratados, y de hecho Rusia hace muy poco decía que si Estados Unidos incrementaba su potencial nuclear, ellos estaban dispuestos a neutralizarlos, sí, a neutralizarlos como sea. O sea, estamos viendo que Rusia está siempre muy en alerta. De hecho, sí, por eso me quedé pensando para poder ocupar la palabra correcta. De hecho, Estados Unidos está haciendo lo imposible como para, no sé si no prolongar el tratado que tienen de START 3, que fue firmado en el 2010 entre Obama y Medvedev cuando era presidente. Y ese tratado precisamente hablaba de reducir este arsenal nuclear, y recordemos que ese tratado expira ahora el próximo año. Entonces, esa es una preocupación que nos tiene bien atentos, porque si ese tratado no se renueva, no sé si los países van a tener chip libre, por así decirlo, para empezar a poder hacer uso de su arsenal nuclear o aumentarlo. Y también recordemos que en el 2018 Trump anunció que se iba a retirar del tratado del INF, que tiene que ver con este control de los misiles nucleares de corto y mediano alcance, acusando que Rusia no lo estaba cumpliendo. De hecho, después de todas esas acusaciones, se suspende formalmente ese tratado en el 2019 y Rusia lo hizo al día siguiente. Entonces, al final, todos los acuerdos internacionales, todos los pactos que se habían hablado para poder frenar esta carrera de armamento nuclear, hoy en día vemos que los tratados se están disolviendo y los que están por caducar probablemente no se renueven si no existe diálogo entre estas potencias. Entonces, ¿dónde está el verdadero liderazgo de estos países? Porque lamentablemente, al ser potencias mundiales como Estados Unidos, como China, todo el mundo dependemos de ellos y de los conflictos que se puedan generar entre ellos, porque por rebase nos va a afectar a todos nosotros. Es que, Monty, tú te haces una pregunta que es súper válida. ¿Dónde está el liderazgo de los países? Yo creo que hoy día estamos entrando en un momento en que el liderazgo de las grandes potencias está en la destrucción del otro poderoso, del que está al lado, lamentablemente. Me pasa, Salfate, que mientras te escuchaba en estos términos que uno dice, claro, es muy de cine, una guerra nuclear, una bomba en el espacio, qué sé yo, que busca apagar todas las luces, busca básicamente aislarnos, busca dejarnos incomunicados, busca hacer lo mismo que estamos viviendo hoy día. Me da la sensación, y hoy día es lunes de conspiración, y perdón, pero yo... Esa es la guerra. Siempre me pasa el aislamiento. Me pasa que siento que lo que tú nos estás describiendo a nivel de espacio es lo que estamos viviendo hoy día con el COVID-19. Entonces, parece un ensayo. Parece un ensayo. Parece que la siguiente guerra efectivamente no va a ser una guerra tal como nosotros la tenemos en nuestra cabeza, sino que va a ser una guerra en etapas. Y me da la sensación de que nosotros estamos viviendo la primera etapa de la guerra. Porque que ya en lo del espacio está involucrado China, que en el COVID-19 también está involucrado China, o sea, sí, ya hace 4 meses yo era huevón de las 12 en adelante, hoy día ya no, gracias, así somos. Entonces creo que puedo dudar mucho más. Y me da la sensación de que efectivamente hoy día estamos viviendo una etapa de una guerra, de una guerra que... Y desde hoy día a las 2:30 dejo de ser hueón, porque si somos a las 2:30 ya lo saben. Muy bien. Me da la sensación, efectivamente, Salfate, que estamos viviendo una etapa de la guerra. Y que esta etapa sí le está funcionando a los poderosos. Y que lo del espacio va a ser casi como... ya nos van a tener acostumbrados a estar aislados, que es la primera etapa, y ya después la incomunicación me da miedo de que la empecemos a tomar como una normalidad en nuestras vidas. Finalmente, lo que hemos entendido este año, cuando volvimos a este programa, es que en realidad en estos momentos hay una guerra, y es una guerra tecnológica. Y obviamente, quien tenga el liderazgo de las nuevas tecnologías que tengan
ojos en todas partes, con todos los aparatos intercomunicados, ese va a ser el dueño del mundo. Y se están las grandes potencias peleando por quién va a ser el líder en estos avances. Y qué mejor que finalmente para derrotar a tu enemigo es dejar a tu enemigo sin tecnología, porque ya no tienes ni voz ni voto. Quiero mostrarles lo siguiente que dice esta gráfica sobre cómo funciona un ataque electromagnético. A ver, se los paso. Vamos arriba a la izquierda. Vemos una explosión fuera de la capa de la atmósfera de la Tierra. Lo que vemos abajo es la capacidad expansiva como una campana, como un paraguas gigantesco que sin destruir nada termina dejando en un apagón total, como se ve en la foto grande de la derecha, un proceso de radiación que aniquila todo lo eléctrico. Escúchame, ¿hasta dónde abarca esto? Sin lugar a duda, los sistemas de electricidad, de comunicación, ampolletas, tablets, celulares, formas de transmisión de radio, televisión, pero incluso las baterías de los automóviles, los aviones que estuviesen en vuelo se vendrían a pique, por ejemplo. Todo aquello. A ver, escúchame, no recuerdo nada que no funcione con electricidad. Desde trenes, metros, medios de transporte con sus baterías. El agua. Como te decía. El agua, claro, el gas. Por ejemplo. Los hospitales, las clínicas, cuánta vida. Todo funciona con luz. ¿Puedes tener un generador? No, porque su sistema eléctrico a través del combustible ha quedado dañado y tampoco te sirve después de una explosión de pulso electromagnético. ¿Cuánto dura esto? Las bombas que se han lanzado históricamente son de escasos megatones y esto generó un problema que duró hasta 10 meses. En 10 meses, sin electricidad, sin desplazamiento y no comunicación, un país queda aniquilado. Con la capacidad de explosión que pueden generar ahora estas naciones, podrían dejar en la oscuridad, en un estado primitivo, prácticamente por siempre. ¿Cómo se soluciona tener que cambiar todo el sistema eléctrico de un país de nuevo? ¿Cuántos años? Quizás cuántas décadas se tomarían para volver a recuperar e interconectar tecnológicamente a un país. Esto es la guerra potencial del futuro. Eso es lo que hoy día preocupa finalmente a todos los científicos que acaban de entregar un informe que ya te vamos a decir quién lo emitió, qué es lo que dice y cuándo podría pasar esto, Lama. Ahí te das cuenta que estamos hablando de un armamento que tiene una capacidad única. Transformar a un país desarrollado como Estados Unidos, como Rusia, en un país subdesarrollado. O sea, veamos hoy día cuáles son las diferencias entre los desarrollados y los no desarrollados. La capacidad eléctrica, la capacidad hospitalaria, el acceso a agua potable, el acceso a energía. Si tú destruyes todo eso, transformas al país en un, no quiero que suene peyorativo, pero en un campo donde hay una cabaña y donde tu gran combustible es el fuego. O sea, es destruir una economía por completo, es borrar un país del planeta. Como decía Salfate, 10 meses, 10 años, una década, es borrarlo. Entonces, me parece que estamos frente a una arma que es bastante poderosa. A mí lo que más me asusta respecto a esto es el abuso. Porque si alguien lanza ponte que lo haga China, la respuesta de Estados Unidos va a haber una respuesta rusa, finalmente vamos a terminar todos sin luz. Esta es la gran posibilidad que todos volvamos a la era de las cavernas. Claro. Es que si esto pasa, nadie gana. Eso es lo que ellos parecieran no entender. Porque hoy en día, en un mundo globalizado, todos dependemos del lado. Nosotros como chilenos dependemos de China. China nos compra un montón de cosas. También dependemos de otros países, cobre, la misma fruta, por ejemplo, y otros insumos también. Entonces, todo lo que pase hoy día a otras potencias o a otros países, aunque sean más pequeños, sí, obviamente que nos afecta a todos. Entonces, esto hay que tener mucho ojo y no mirarlo muy desde afuera. De hecho, hay una película que hizo Nat Geo hace unos años atrás que se llama El Gran Apagón y que justamente retrata un poco que qué pasaría si efectivamente Estados Unidos se quedara sin luz. Y el resumen era como que sería un gran Pearl Harbor, pero trasladado a un ataque cibernético. Decían en ese entonces que Estados Unidos tenía 6.000 plantas de energía, por ahí en el año 2013,
y que todos los servicios públicos estaban siempre en constante ataque, que tenían como alrededor de 10.000 intentos de ataques por mes. O sea, estamos siempre ante un inminente riesgo de como que los bancos este fin de semana en Chile. Exactamente. Como lo dejo ahí, lo dejo ahí. Hoy día, imagínate, varias sucursales de banco estaban con muchos problemas. Yo en la mañana fui muy tempranito a un banco y ahí estaba también harto conflicto porque no estaban las cajas funcionando, las aplicaciones no funcionan, si quieres hacer trámites online, todo colapsa. Entonces, claro, uno dice se apaga la luz, pero después de la luz vienen los caos que tienen que ver con el corte de agua. No hay aires acondicionados, por ejemplo, personas que viven en localidades con mucho calor o con mucho frío, eso también te puede empezar a pasar la cuenta. Los alimentos se empiezan a pudrir, pero el personal de emergencia no alcanza. Pero mira, el punto que tú dijiste, solo el dinero, todo tu dinero existe de manera electrónica en un sistema en el cual yo me puedo interconectar. Si no tengo electricidad, si está el sistema apagado por meses, nadie sabe cuánta plata tenía y nadie te va a creer. Pero, o sea, queda en cero, de hecho. Pero eso lo estamos midiendo desde el ciudadano. Nosotros hace un par de capítulos hablábamos de este nuevo orden mundial. Monty hablaba muy acertadamente del tema de la globalización, pero la globalización para los poderosos tiene un pequeño problema, que la globalización te democratiza el poder. La globalización le entregó poder a países más chiquititos de alguna forma, poder entre comillas, estoy haciendo el gesto con las manos. Yo no sé si la élite poderosa a nivel mundial quiere efectivamente esa democratización del mundo. Yo no sé si la élite poderosa a nivel mundial, a mí me da la sensación de que está preparado para todo esto, que necesita ese caos, que necesita esa destrucción justamente para que el dinero electrónico que todos nosotros tenemos desaparezca y para poder imponer su orden de dinero. Desde la ciudadanía, claro, nos queda la embarrada, pero desde el poder a nivel mundial, compadre, deben estar más preparados que la cresta y deben estar esperando ese caos. El nivel de lucidez, Michael, que ha agarrado en este programa no me deja de solo por hoy, maestro, solo por hoy. B, C y D. A ver, les cuento para que ustedes vayan entendiendo. Hace algunas semanas, el doctor Vincent Price, director ejecutivo del grupo que trabajó en ataques pertinentes o posibles de pulso electromagnético, que él trabajaba en la CIA, entrega este informe al Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y él dice, esto es más latente que nunca, sabemos que esas armas existen y según su sistema de espionaje sabemos que está en carpeta la posibilidad de ocuparlo si siguen las presiones de Estados Unidos con respecto a detener, que lo hizo, la propagación del 5G. Ok. Finalmente, para que usted entienda, el informe dice que meter en oscuridad a Estados Unidos, como la que mencionaba en su documental de Nat Geo, Monty, mataría en el primer año un cálculo de aproximadamente 30 millones de personas por insumos básicos, porque no tienen recursos y por personas que viven en la ciudad. Aquí es mucho más fácil que se salve alguien de campo que viva al lado del río y que tenga sus animales y nosotros. En donde dependemos del desplazamiento, nuestro dinero en el banco, de que la forma en que nuestro trabajo se ve absolutamente comprometido, no hay nada que hacer, y finalmente estemos sonados. Hacer clases online en medio de una pandemia donde la gente no se puede juntar, es un fracaso absoluto del sistema tal cual como lo conocemos. Finalmente, esta, de todas las guerras, se ve como una de las más probables. Eso es lo que hay que entender y que dicen que si es que eso lo juntan con una problemática, imagínate esto en medio de una pandemia, ponte tú que hubiese otro virus, ponte que nunca salimos del círculo vicioso del COVID-19, no digas el hospitalario, que es lo que colapsa, porque en realidad, digámoslo, la tasa de mortalidad de este bicho es de alto contagio, pero muy baja mortalidad. Lo que pasa es que al contagiarse todos, los muertos, las personas por desgracia fallecidas, igual se suman en decenas o centenares de miles. Así es. Pero que no hay donde atenderse, esos centenares de miles pasan a ser millones. Y esto se transforma en una tierra de nadie, en donde cada uno lucha a palos, digamos, por quitarle lo que el otro ha conseguido. O sea, volvemos a un estado claramente primitivo, sin lugar a dudas. O sea, hoy día nosotros nos damos cuenta que hemos decidido sostener la vida humana sobre la tecnología y eso hemos hipotecado nuestra existencia real por la virtual y eso tiene un costo que basta bajar un switch de pagar la luz y que todo se vaya al carajo. Una nueva invitación, quizás demasiado tarde a esta altura,
de volver a repensar cómo vamos a seguir existiendo como personas. Me parece que esas son las lecciones que deberíamos sacar de la pandemia. Me parece que va por ahí. Es como decir, ¿necesitas tantas cosas o no necesitas tantas cosas? ¿Necesitas potenciar una o necesitas potenciar otra? Ahora, respecto al apagón, insisto, me parece un arma de la cual no se puede, no es fácil, a pesar de que tú das cifras, Juan Andrés, no es fácil medir las consecuencias que puede tener, sobre todo en el tiempo. Si tú hablas de un país que puede estar en oscura una década, es borrarlo simplemente de la faz de la tierra. Sí. Es un país sin industria. Imagínate eso, claro. Un país que no puede exportar nada, que no puede producir ni siquiera para consumo interno. Claro, exacto. Sí, que crudo también al hacer el análisis y darnos cuenta de eso, que en realidad hoy día no tenemos nada. Todo es virtual, todo es digital. Cuando queremos acceder a algo, también se pone un montón de trabas. Quizás poner un ejemplo personal, yo necesitaba hoy día justamente, vuelvo al ejemplo del banco, tuve que ir al banco porque no pude hacer una gestión en línea, ¿te fijas? Entonces yo inmediatamente pensé en la mañana, ¿sabes que los bancos están ocupando todo esto, todo este caos entre comillas, para generar un poco esa sensación de que no tenemos nada? No sé, es como súper latente eso. No sé si te pasa a ti, Mike, pero yo voy sacando esas conclusiones. No tenías plata en algún momento. Uno puede tener, no sé, tenís 100 pesos y después lo quieres sacar y resulta que te ponen un montón de trabas para sacarlo. Entonces, ¿realmente tengo 100 pesos? A lo mejor no tengo nada. Les explico que un grupo de expertos, investigadores, científicos, por supuesto, de la Universidad de Princeton, a propósito del informe anterior de esta bomba nuclear explotada en el espacio que generaría un pulso electromagnético que puede dejar a casi toda una nación en la oscuridad total, sin posibilidad de usar tecnología, comenzó ahora a extrapolar la posibilidad de si es que estos acuerdos de no usar bombas nucleares no se están respetando, en el sentido de que no quieren volver a firmar esa renovación. ¿Cuál sería el escenario más probable? Obviamente no son buenas noticias. Tenemos titular que dice sí, así sería, palabras de ellos, el apocalipsis causado por una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Ya vamos a ver una simulación que ellos hacen, pero simplemente lo que hay que entender es que ellos hacen un cálculo a partir de la hipótesis que Rusia inicia el ataque. Esto deja un espacio para un contraataque, y luego de que bombas nucleares han cruzado de un hemisferio al otro, comienzan otros países que se han visto afectados a atacar de la misma manera, aprovechando a países en los cuales quieren invadir o apoyando a algunas de estas dos potencias mundiales. Y los cálculos que se han hecho, la verdad, es que son terribles. Se habla que en cosa de horas, ¿cuántas horas? Dicen no más allá de 6, la cantidad de muertos en el primer ataque podría alcanzar con facilidad 34,1 millones de personas solo por la detonación. No. Y ellos mismos dicen que en términos psicológicos, si es que una persona va a morir por esto, es prácticamente mejor morir al tiro, sin que te des cuenta, desintegrado en menos de un segundo, a quedar con la enfermedad y con los desastres biológicos que genera la radioactividad en las 2 semanas siguientes, donde estarías agonizando entre dolor y, digamos, un calvario interno que no hay cura posible para la mente humana, que no es capaz, digamos, de soportar el escenario que está viviendo. Ahora, Juan Andrés, respecto a la descripción que tú has hecho de cómo se provocaría esta guerra nuclear entre Rusia y China, hay una película sobre eso, del profesor Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, una tremenda película, una obra maestra, con uno de los finales más maravillosos del cine, con la música de Berlín, cuando en el fondo ambos países logran detonar por completo el planeta a través de la guerra nuclear. Ahora, hay un punto que es importante en la película que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con esto mismo. Estados Unidos ataca a Rusia, Rusia ataca a Estados Unidos, y cuando en la película se ve que están todos los líderes militares y políticos de ese país, cuando ven que ya destruyeron el planeta, uno dice al otro, bueno, es hora que nos pongamos las pilas y empecemos la guerra y la carrera por el centro de la Tierra. Aquí voy con esto. Habla de que la ambición respecto a lo que puede provocar una guerra y los intereses que hay pueden llegar tan allá a destruir todo, y sin embargo lo que quede
peleárselo hasta el último momento. Y me parece que eso es lo que está tratando de reflejar Juan Andrés cuando nos cuenta cómo sería este ataque nuclear con 34 millones de personas falleciendo instantáneamente. Exacto. Bien puesto el término apocalipsis. Ahora, tú decías que muchas personas decían, es mejor morir inmediatamente. Es que yo creo que al final, si algo así pasara, las personas que quedaran vivas después de ese ataque, vivir después los años venideros con enfermedades terribles y con una calidad de vida horrorosa, yo no sé al final qué sería peor. Es un poco lo que le pasa a los sobrevivientes de las bombas nucleares en Japón, que lo hablábamos también hace unos programas atrás, que eran tremendamente discriminados por sus quemaduras, por haber estado y por haber sido sobrevivientes. Entonces yo no sé cuál sería realmente el peor escenario. Ahora, lo que sí hay que preguntarse es por qué se está hablando de esto hoy día, por qué se está hablando nuevamente de este conflicto eterno que existe entre Rusia y Estados Unidos. Y nosotros siempre, sí, hablamos harto de Trump, le cargamos harto la mano, pero en realidad no porque sea Trump ni por su ideología política, sino porque Estados Unidos es un país que tiene que liderar de alguna forma y de la mejor manera. Y si bien Trump ha hecho cosas horrorosas, bueno, Obama también hizo lo suyo, ¿cierto, Salfate? Yo sé que tú vas a estar completamente de acuerdo conmigo. No se quedó atrás. De hecho, en la crisis de Ucrania, que parte en 2014, desde ahí se empezaron a deteriorar un montón las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Recordemos que el bando de los ucranianos prooccidentales, donde están apoyados por la Unión Europea, están apoyados por Estados Unidos, y está este otro bando de los ucranianos que son mucho más nacionalistas, prorrusos, prorrusia. Y luego, después en el 2017, cuando asume Trump, habló con Putin, todo bien, hasta que Estados Unidos se le ocurre bombardear una base aérea en en Siria, que albergaba a soldados rusos. Entonces, al final, por mucho que quieran ponerse en la buena y generar instancias de diálogo y de amistad, eso no prospera, porque los conflictos siguen ahí. Hoy día lo vemos, sigue el conflicto de Ucrania, el de Siria, siguen estas tensiones entre Washington, entre Moscú. Entonces, todas estas diferencias, exactamente, y todas estas diferencias que se arrastran desde la Guerra Fría, no han parado. ¿Cómo es posible? No han parado porque justamente, y lo detallaba muy bien Lama con esta película, hay un tema de miseria humana en el poder, sobre todo, de querer hasta la última gota, de quedarte dueño del último centímetro, de la última gota, de lo que sea. Me quedaba pensando cuando tú decías, Monty, ¿qué va a pasar con la gente que sobreviva a esta posible bomba? Yo creo que así se van a empezar a formar los nuevos esclavos del sistema. Una modernidad de esclavos que efectivamente van a necesitar, los que queden vivos, un montón de cosas que alguien, una élite poderosa, va a ser los únicos capaces de abastecerlos, porque claramente yo parto de la base de que ellos ya están preparados para todo esto y para poder doblegar a la ciudadanía desde otro lado. Tú hablas ahí del contexto importante en un momento en que Estados Unidos está tremendamente debilitado por el COVID-19, está tremendamente debilitado y de alguna forma perdido en el horizonte, con todo el estallido social que tienen como país muy, muy potente, y que en lo personal también apoyo, pero que eso ha hecho que como país se debilite, se vean como ciertos francos de no está todo muy correcto, y además en un contexto en que la carrera espacial, a mí hoy día me hace sentido todos los capítulos que hemos hecho, desde Proyecto OVNI, desde Conspiración Salfate, desde la carrera espacial, que está tan potente. Claro, uno dice de repente, acá hay mucha explicación, o puede a uno cruzarle, encajarse muy bien las piezas, Salfate, de por qué hay tanta importancia más allá de las lucas inmediatas. La importancia en el espacio tiene que ver con la supervivencia futuro, básicamente. De cierta manera, y fíjate que aquí se está dando algo que es un escenario bastante complejo, porque digamos que parecía que con Trump había una especie de cese al fuego, una especie incluso de admiración del líder norteamericano hacia Putin, y parecía que el conflicto estaba solucionado y ahora el enemigo estaba en Corea del Norte, en China. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido, pareciera que China vuelve, como lo fue históricamente en algún momento, por ideología que le acomodan culturalmente, de un carácter, de un socialismo rudo, súper impositivo, pero que se disfraza de libre mercadista, pero en donde China vuelve a tomar a Hong Kong, algo que era impensado, de repente está, como se dice en buen chileno, pegando la mea. Estoy diciendo, voy a hacer lo que se me venga en gana y no me importa lo que les parezca al resto del mundo.
y comienza a volver a hacer alianzas con Rusia, los rusos están felices con los chinos, ahí se está juntando un potencial enemigo en donde si ellos quisieran dominar el resto del planeta, hoy día están en la mejor parada para poder llevarlo a cabo. Yo les mencionaba que este grupo de expertos de la Universidad de Princeton que están considerando y entregando informes que, ojo, con una posible próxima guerra nuclear, sacaron todos los cálculos, la cantidad de muertos, quiénes se verían afectados, cuáles serían las principales ciudades, cómo sería la reacción, y ellos lo explican completamente en el siguiente video que pasamos a mostrar. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos de esta mencionada universidad. Atención. ¿Qué pasaría si estallara una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia? Investigadores de la Universidad de Princeton han realizado una simulación que muestra el desarrollo del conflicto nuclear que supondría el principio del fin del mundo. La guerra se desarrollaría en 3 etapas y dejaría alrededor de 34 millones de muertos y 60 millones de heridos. Plan táctico: Rusia ataca las bases de la OTAN y esta respondería. Europa quedaría destrozada. Plan contrafuerza: ambos bandos tratan de anular la capacidad nuclear del otro. Plan contrapartida: se dispararían armas nucleares contra las ciudades más pobladas. Lo que acabamos de ver ahí, ojo, para que se entienda bien, es una simulación, es una proyección hecha al más mínimo detalle, del cual hemos entregado un resumen, con la intención base de que las naciones y la ciudadanía que se manifiesta de vez en cuando con respecto a estos temas, evitar a toda costa un conflicto nuclear. Se habla de primero 34 y tantos millones de personas fallecidas en el acto, 60 millones de heridos, y luego viene la contrarrespuesta de un lado a otro, en donde el ataque a la OTAN finalmente inutilizaría, como fueron las antiguas guerras, gran parte de Europa. Si esto le sumamos lo que vimos anteriormente, que es, ¿qué tal si yo antes de hacer un ataque nuclear hago una explosión de pulso electromagnético, impido que finalmente se movilicen armas tecnológicas y ahí ataco nuclear de forma nuclear? La verdad es que Rusia, como está planteado en esta hipótesis, la verdad es que hubiese ganado la guerra o ganaría la guerra en menos de 5 días, así de forma instantánea. Creo que a mí en lo personal me cuesta creer en una guerra nuclear, principalmente porque es una idea que me aterra. Ya dije anteriormente el final de la película que me hace llorar, incluso cuando veo el final, cuando ves todas estas explosiones nucleares. Aquí lo que quiero ir con esto. Yo creo que los líderes entienden las consecuencias que trae un ataque nuclear. La destrucción del ecosistema es un ecosistema que no se va a recuperar en miles de generaciones. Entonces, me parece que es bastante complejo. Me hace más sentido el hecho que te ataquen a través de un virus, o incluso que te ataquen a través de, como se hacía antiguamente, así con armas y balas y detonaciones. Pero creo que es muy complejo el panorama de la explosión nuclear. Incluso decía algo que va a sonar incluso un poco ridículo, pero si no vieron Chernobyl los líderes internacionales, o sea, no tienen ni idea, o sea, date cuenta del impacto que puede haber en una zona como esta. Imagínate lo que sería para este planeta, que todas las zonas que exploten nuclearmente no van a poder ser reutilizables nunca más. O sea, estamos hablando de perder grandes partes de tierra, agua dulce, recursos, oxígeno. Me parece que es bastante complejo. Me parece que hay que estar bastante loco para tomar esa decisión, levantar ese como botoncito transparente y apretar el botón rojo. Me parece que es llegar al extremo. Me parece que es el fin para todos. Acá no hay ganadores. Acá pierde toda la raza. Hay que ver cuál es el plan B, C y de ello. Sí, pues. Es probable. No, es que como tú bien dices, aquí nadie gana. O sea, ¿cuándo ha ganado alguien en una guerra? Es súper crudo verlo. Ganan los mismos de siempre monte, ganan los mismos grandes corporaciones y ganan harto. El que invade.
pensando en la gente, claro, nunca gana la gente, pues siempre, como tú dices, Salfate, ya sabemos quiénes son los grandes vencedores. Ahora, siempre me llama la atención que Estados Unidos esté en el medio de todo. Esto es una cuestión histórica. Por ejemplo, cuando estaba de presidente Nixon en los 70, él hizo como este primer acercamiento con China para poder sacarlo de ese supuesto aislamiento en el que ellos dicen que vivía China, bajo la mirada de Estados Unidos, porque a lo mejor en China para ellos eso era normal y bueno, en fin. Se llegan a reunir con Mao Zedong, con Nixon, y la idea de esa reunión era poner a China como su aliado y a la vez aislar a Rusia. Ahora tú bien, como decías, Salfate, acá vemos que China podría estar uniéndose a Rusia para ir en contra de Estados Unidos. Entonces, este trío siempre de Rusia, Estados Unidos, China, yo soy amigo tuyo, después yo no, es una cuestión que ha pasado la historia y se sigue contando lo mismo. Por ejemplo, Moscú, dentro de sus grandes aprensiones, es que la política estadounidense estaría como dirigida a cambiar el régimen político que tienen los rusos, y eso también genera muchas aprensiones. De hecho, muchos antecesores de Trump, el mismo Nixon, por ejemplo, ellos siempre querían hacer como un reset con Rusia y siempre ha terminado muy mal. Entonces aquí también, si lo miramos desde afuera, es como qué país quiere imponer sus ideas y quedar como el gran dominante de toda esta situación. Pareciera que pasan los años, vivimos momentos trágicos, devastadores. De hecho, China hoy día dice, nos están llevando a una guerra fría, porque nos están acusando de haber generado el COVID-19, siendo que probablemente pudieron haberlo traído los gringos a través de su US Army, de los Marines, pudieron haber llevado el virus a China. Entonces al final hoy día todos se echan la culpa entre todos. ¿Y quiénes somos los que perdemos? Nuevamente nosotros, los ciudadanos. Incluso Chile. Podría haber sido un montaje perfectamente, Monty, si uno empieza a pensar efectivamente distintas teorías. Siempre vamos a perder los ciudadanos. A mí me causa un poquito de ternura esta universidad que haga esta recreación como para decirle a los líderes, no cometan este error. Los líderes lo tienen claro. La élite mundial sabe lo que va a hacer. O sea, una persona que tiene armamento de ese nivel del que estamos hablando sabe lo que va a ocasionar, y justamente lo creó para ocasionar eso. Acá efectivamente yo creo que se está buscando ya no tener el monopolio del comercio, no ser el país más poderoso económicamente, no ser el país más poderoso de la región. Se está buscando un líder a nivel mundial. Y este tipo de cosas que uno ve muy de película, muy extraño, muy como uno dice, ¡ay, tanta maldad! Sí, hay gente que tiene tanta maldad y que claramente debe tener esta guerra planteada en muchas fases. Yo me acuerdo cuando regresamos con esta temporada de Así Somos, nosotros hicimos un capítulo dedicado a las personas pertenecientes a la élite mundial que gastaban pero millones de millones en estos búnker. En búnker donde tenían, ¿se acuerdan, chiquillos? Semillas, donde tenían todo para sobrevivir. No 1 año ni 2 años, sino que muchísimos años. A mí me parece, y yo lo planteé en ese momento y dije, oye, no sé si yo gastaría por nada en estas arcas que se formaban, muchas gracias, León, por nada sin tener información privilegiada. Yo creo que todos ellos tienen información privilegiada, y todos ellos lo único que les importa ser ellos los dueños, Salfate, el día de mañana, que a nosotros nos cueste mejor, porque así a nosotros nos van a tener de esclavos. Hay un dicho que es muy polémico, pero para que existan ricos, tienen que existir pobres, y así es como piensa la élite. Para seguir conversando, justamente tenemos titular de Radio Bío Bío que dice lo siguiente: técnicamente hablando, no hay señales de vida. ¿Quién dice esto? Lo dice Francisco Lermanda, quien es jefe de los topos, justamente, y lo señaló en una conferencia, Salfate, porque bien tú lo decías, hasta el día viernes habían señales de respiración, latido, justamente, todo el mundo empezó a decir, oye, van a encontrar vida, hay vida, pero es el propio Francisco quien señala en esta conferencia y dice que las señales eran respiraciones de rescatistas que estaban dentro del edificio y que técnicamente a esta altura, pasado más de un mes, sería imposible encontrar vida. Sí, él agrega, fíjate que sin prejuicio de eso, dice, la cooperación a los protocolos continúan de parte de ellos, ¿cierto? Para poder dejar la zona segura y seguir buscando alguna víctima en el interior. Entendemos que las probabilidades de esto son muy escasas,
pero la historia ha demostrado, como en el caso de los mineros, por ejemplo, y otros tantos a lo largo de la historia, es que a veces suceden esos milagros. Hay personas que han estado hasta 2 meses sin alimento, completamente encerrados, y han sobrevivido, y ellos no van a bajar los brazos. Obviamente el problema es que hubo una confusión, y hay que entender de que ellos van entregando datos rápidamente, y la prensa los toma y los publica, obviamente con un aliento de esperanza, que es lo que todos queremos oír, pero finalmente en un análisis más profundo te dan cuenta de que no es así un horror, es una precisión que llega un poco más tarde en el tiempo que cuando finalmente se hace el anuncio. O sea, digamos, hubo un apresuramiento nada más, pero insisto, ellos mismos dicen que esto no significa que las medidas de rescate vayan a seguir sucediendo, y por lo tanto todavía no perder la esperanza para algunas personas que esperan encontrar a algunos de sus familiares, parientes, amigos o cercanos en general. Sí, una catástrofe que dejó a tanta gente herida, tantos fallecidos, muchas personas que han tenido que volver a empezar. O sea, de verdad que lo que está viviendo la gente en el Líbano, en Beirut, es una catástrofe, yo creo que se combina con la catástrofe política también, social. Ellos vienen desde el año pasado, ya hace un año más o menos, también con su propio estallido, con sus propias reclamaciones, más ahora esto, es como que les llueve sobre mojado. Entonces, claro, cuando tú ves un grupo de rescatistas que tienen también tanto prestigio internacional, como bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y de verdad que los trabajos son realizados con tanta fe para, como tú también comentabas, Alfate, encontrar quizás, ¿por qué no?, una vida. Sabemos que desde un punto de vista más bien fisiológico es bastante imposible que una persona pueda estar un mes sin tomar agua, al menos. Sí, claro. Pero claro, los milagros existen, y yo creo que poniéndose en el caso de los familiares o de los amigos de las personas que aún están desaparecidas, rescatar el cuerpo que sea. Exactamente. Exacto. Y ninguna ayuda está de más. Así que yo creo que esas esperanzas y sobre todo de haber encontrado un atisbo de probabilidades de vida y generar, aunque sea una falsa sensación, yo creo que eso de alguna manera igual ayuda un poco a la tranquilidad de la gente, de sentir que efectivamente se está haciendo algo para poder encontrar a esas personas. Ahora, ojo, el nivel de destrucción, por ponerlo de alguna forma, es muy parecido esto a lo del 11 de septiembre en Estados Unidos. No estoy diciendo que haya un atentado terrorista porque no lo sabemos, pero es muy parecido el nivel de consecuencia y catástrofe. Imagínate cuánto se van a demorar en limpiar completamente esta zona de los escombros, donde posiblemente pueden tomar 1 año, 10 meses, 2 años, y van a seguir encontrando restos y cuerpos. O sea, con mucho menos recursos. Con mucho menos recursos. Yo recuerdo que en Nueva York este tipo de trabajos, cuando ya están limpiando la zona, se hacían a altas horas de la madrugada. Y era específicamente, después de que acordonaron la zona, para evitar que la gente común, la gente que anda a pie, se tope con una imagen que pueda ser traumática. Imagínate cuando tú vas sacando los fierros y todos los escombros, lo que te vas encontrando. Entonces, me parece que, insisto, esto digo que es parecido porque en el largo tiempo vamos a ver realmente cuáles fueron las cifras oficiales, en el largo tiempo vamos a ver cuál es realmente la catástrofe económica, y posiblemente un tiempo mucho más largo y muchísimo más vamos a tener una idea o alguna conspiración de cuál fue la realidad de esta explosión. A mí me sigue sonando muy poco casual que esto sea como lo quieren encontrar. En el futuro vamos a ver esas cosas. O en el futuro. Son 4. Futuro. Lermanda, que es el jefe de los topos que les mencionábamos, dijo algo que va muy en la línea de lo que comentaba Monty. Él dijo: nunca nos detenemos ni con el 1% de esperanza de encontrar un cuerpo. Nunca nos detendremos hasta que el trabajo haya terminado. ¿Y por qué lo traigo a colación esta frase? Porque me parece de una generosidad absoluta. Eso. O sea, pensemos que ellos también se tienen que internar en edificios que están a punto de derrumbarse más de lo derrumbado que están justamente. También exponen su vida. Ellos no solamente están pasando por encimita cuando tienen una señal con escáner, ¿cierto? O con el perrito Flash, que ya vamos a hablar de él. Tienen que empezar a entrar lo más profundo que pueden hasta que el aire les da el sustento. También están exponiendo su vida, es un puro voluntariado, es un amor absoluto al ser humano. Ya no estamos hablando de un amor a la patria, estamos hablando de un amor a la vida en general, y creo que es bacán lo que estamos haciendo de destacar la labor de los topos chilenos. Mencionando un poco lo que decía Lama, fíjate que el hecho de trabajar en estas instancias son tremendamente perjudiciales para la salud. La cantidad de enfermos que hubo en los rescatistas, los de las Torres Gemelas,
Toda la razón. Respecto a problemas respiratorios, son incurables hasta el día de hoy. La verdad es que a todo eso se exponen nuestros queridos topos y que ellos, sin chistar, sin siquiera dudarlo, van en pos de, sin reconocer frontera alguna, es sacar vidas humanas, sacar a las personas, ojalá con vida y si es que no rescatar los cuerpos, pero sin ningún problema, incluso postergando su propia existencia, Monty. Bien, con una noticia de último minuto y que afecta directamente a nuestro país, porque hackers norcoreanos estarían vinculados al ataque cibernético sufrido la semana pasada por Banco Estado en nuestro país. Esto es Conspiración Salfate. Exactamente, tal como lo dice Michael, mucha atención, porque uno podría decir qué vínculo en estricto rigor existe hoy por hoy entre Norcorea, sí, el imperio de Kim Jong-un, con nuestro país, Chile. La responsabilidad de esto ya ha sido confirmado y consignado, es que los ataques cibernéticos, los ataques de hacker al Banco de Estado de Chile provino exactamente desde esa nación. Y esto vendría sucediendo incluso cuando desde ya fue aprobado la posibilidad de que todos nuestros compatriotas pudiesen tener acceso a su 10%. Fue ahí cuando les crecieron los colmillos y comenzaron a hacer una serie de operaciones para ver qué tan febles, qué tan vulnerables eran los sistemas de seguridad del principal banco de nuestra nación. Y fue entonces cuando el 6 de septiembre comienzan, usted bien lo vivió, la mayoría lo sabe, a colapsar los sistemas de comunicación. Fue un día en donde una vez más los chilenos aprendimos que nuestro dinero no es tan nuestro, que depende de todo un andamiaje electrónico que si llega a fallar podemos quedarnos completamente en cero. Recuerde esto, Norcorea lo hizo y escúchame bien, de nuevo, no es la primera vez, ya ha echado abajo sistemas de la producción norteamericana de espectáculos, como fue con la película que de alguna manera se burlaba. The Interview, muy bien, muchas gracias. Y hoy día el ataque va para con nuestro país. Solo para que entiendan, Banco del Estado, y aún así no ha podido, lleva invertido 13.000 millones de pesos en seguridad, pero en esta oportunidad los hackers norcoreanos, amigos, fueron más. Convengamos dos puntos. Primero, los bancos que invierten bastante dinero en ciberseguridad, uno tendería a pensar que esa ciberseguridad falló. Acá estamos frente a expertos de primera línea. Todos los días los bancos están teniendo que desviar balas y ataques distintos que no son de grupos tan poderosos. Y por otra parte, cada vez se hace la pregunta, ¿qué interés podría tener Norcorea en lo que pasa en Chile? ¿Por qué atacar directamente nuestro sistema financiero, el banco al cual pertenecen todos los chilenos? Entonces, me parece que hay muchos puntos a desmenuzar, sobre todo pensando en que este tipo de ataques, más allá de buscar dinero, lo que buscan es generar cierto nivel de desestabilización y poder así provocar lo que se terminó provocando. Al final, el que se vio más afectado de todo esto, más allá de un robo de Banco Estado, durante 4 o 5 días no pudieron hacer funcionar los sistemas de seguridad y los sistemas en línea. Incluso tuvieron que cerrar muchas de los bancos, sucursales. Las sucursales. Exactamente. Entonces, me parece que esto no tiene que ver así como con un grupo de rebeldes que busca robar dinero. Esto tiene que ver con un mensaje que es mucho más potente de lo que nosotros logramos ver hasta ahora. O sea, de hecho, hasta el viernes pasado todavía estaban muchas sucursales cerradas justamente y muchas personas que tenían que ir a pagar presencialmente no podían. Cuando sale esta noticia, cuando la mandan al grupo, uno empieza a leer, a investigar de alguna forma Salfate, y de inmediato los artículos de prensa, específicamente el Diario Financiero, hacen referencia a un ataque que sufrió el Banco de Chile el año 2018. Específicamente en mayo del 2018. ¿Y por qué hacen referencia a ese caso particularmente? Que el Banco de Chile perdió $10 millones, una cifra no menor, en un ataque que también fue adjudicado a un grupo norcoreano. Y de hecho, en ese minuto que se estableció una especie de demanda de parte de Estados Unidos, porque no solamente fue el Banco de Chile, sino que fue bancos en distintas partes del mundo, en una red que duró aproximadamente 5 años de hackeo a distintos bancos. Se estableció que efectivamente este grupo que estaba ligado a ese ataque, que es el mismo grupo que se dice o se piensa que podría estar ligado al ataque
del Banco de Estado, estaba siendo financiado de alguna forma directa o indirectamente por Norcorea justamente. Y ahí viene una pregunta que yo sé que tú la tenés muy clara y que la conversamos en pauta, pero yo no sé si todo el mundo la tenga clara y creo que es importante hacer énfasis en eso. Acá no estamos hablando de un hacker de Norcorea, acá estamos hablando de un grupo de hackers financiado y autorizado, entre otras cosas, por Norcorea, un lugar que es tan cerrado que efectivamente, como lo hemos hablado en otros capítulos, todo tiene que ser autorizado de alguna forma por el líder supremo, o sea, tienen manga ancha para poder hackear bancos del mundo. Eso es tan cierto y tan verdad, para que ustedes entiendan, al igual que China y por sobre todo Norcorea, tienen sistemas de internet completamente cerrados. O sea, los chinos no pueden meterse a Google y buscar lo que quieran. Norcorea es aún mucho más blindado. Entonces, como tú bien dices, cuando Norcorea permite que un grupo de hackers actúe, es porque de cierta manera les da esa posibilidad. Ya lo hizo, y como con una fundacional patriótico, digo, cuando ataca a la empresa Sony a través de su consola PlayStation para piratear todas las películas de esa compañía y que las coloca gratuitas en internet, fue una demostración de poder que los norteamericanos nada pudieron hacer al respecto. Por eso, cuando hoy día hay comisiones de nuestro país que dicen estamos tratando de averiguar efectivamente quién es, se habla de dos grupos, del grupo Lazarus y de Beagle Boys, que son dos grupos de hackers norcoreanos, la verdad es que esto no va a llegar a nada, porque para que lo entienda, si hay hackers norcoreanos actuando, es porque lo hacen bajo el permiso de su nación, Monty. Wow. Oye, y lo otro también es que agencias federales de Estados Unidos hace varios meses, ya desde febrero más o menos, que vienen advirtiendo a otras naciones pares para que se preparen, porque efectivamente los hackers asiáticos están con todo, o sea, están más temerarios que nunca, y por lo mismo también se hablaba de que este año podrían haber más ataques cibernéticos en cuanto a sitios web, aplicaciones, incluso también en los cajeros automáticos. Ahora, hay otra cosa importante, yo creo que para, no sé si tranquilidad para todos quienes tienen sus dineros en Banco Estado, y es que hace muy poco en nuestro país se aprobó la ley de fraudes electrónicos, que en teoría, si llegara a ocurrir algo así, el banco tiene la obligación de reponer esos dineros a la gente, independiente que al banco le roben. Ellos tienen que hacerse responsables por las platas de las personas que tienen ahí sus cuentas, porque uno por algo tiene la plata en el banco. Para que el banco tenga, claro, que para que el banco te cuide la plata y te la resguarde, y ellos sabrán cómo toman esos resguardos. Y de hecho ahora mucha gente, me incluyo, que teníamos seguros como complementarios de fraude, el mismo banco te mandó un comunicado diciendo que ese seguro ya no va porque esta ley cubre efectivamente todo eso. Entonces, lo que Lama decía es una pregunta muy importante: ¿por qué fijarse en Chile? Y es que, claro, vivimos también en este periodo una ola de abonos hacia las cuentas RUT, por ejemplo, que tiene que ver con todas las ayudas sociales del gobierno, con los bonos, como tú bien decías, Alfate, el 10%. El 10%. Por lo tanto, hay mucha plata circulando, y ellos como hackers, uno dice, oye, pero ¿cómo un norcoreano se va a fijar en Chile? Bueno, la pega de ellos es fijarse qué es lo que está pasando en todo el mundo para ver dónde pueden vulnerar el sistema. Entonces, son tantas cosas las que se complementan. Pero lo importante, yo creo que acá es que nosotros tenemos que confiar en que si existe una ley, en el fondo esos dineros de nosotros estarían protegidos, se supone. Están protegidos por sistemas de seguros que protegen a los bancos a sí mismos, pero hay un límite para que se entienda bien esto. Las compañías de seguros pueden quebrar. Vale decir, es enorme, es mucha la cantidad de dinero que tuviesen que cubrirle a una entidad bancaria. Llegaría un momento donde ellos tienen sus propias leyes que los protegen. Vale decir, es bien compleja la situación, porque hoy día nuestra confianza está en bancos que para nosotros son estamentos que parecen estar o ser a prueba de balas de cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de situación de pandemia, lo que sea. Pero la verdad es que ya nos hablaba Gino Lorenzini, esto no es tan así. Tenemos que estar muy pendientes de nuestras cuentas, porque hoy día son números digitados en una pantalla. No están respaldados por algo físico que yo pueda ir a buscar realmente. Para que se entienda, si toda la gente en Chile se le ocurriera ir a buscar su plata y digo, quiero tenerla en billete, ¿por qué? Porque sí, después lo voy a poner, te darías cuenta que no existe, Lama. Muy bien, no existe. Entonces todo lo que tenemos puede irse al carajo si es que la compañía no logra hacer el trabajo completo de asegurar, porque el Banco de Chile pueden robar 10 millones de dólares y se los banca, créeme que sin ningún problema. Pero con 400 millones de dólares, créeme que algunos se van a ver perfectamente afectados. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta.
Cuando hablamos de estos hackers norcoreanos, y Juan Andrés hace referencia a que ellos están bajo el amparo del régimen, o sea, está permitido lo que están haciendo, es sabido por la autoridad. Eso te habla que posiblemente aquí hacia adelante cada país va a tener que tener un ejército de hackers a su haber para poder defenderse. Yo veo que en las guerras en las cuales de un lado a otro se están disparando balas, están quedando atrás. Me parece que lo que viene hacia adelante tiene que ver con la epidemia y tiene que ver con los ataques cibernéticos. Entonces, acá hay que hacer un llamado a decir, porque en la nota, que la leímos todo, hay un ninguneo diciendo que el ataque fue tan sofisticado que no hay ningún hacker chileno. A mí me parece que brutal. Acá hay muy buenos hackers. Sí, de hecho hay hackers internacionales, pero que entiendan, yo por lo menos puedo dar cuenta de que hay 4 miembros de hackers chilenos que pertenecen a la red de Anonymous. Eso significa puede hacerlo cualquiera. El año pasado arrestaron a un muchacho que tiene una vida de lujo y él lo que ha hecho precisamente es hacer algunos desfalcos de estamentos financieros en el extranjero, y la cantidad de plata que él ganaba mensual, mejor ni se las digo porque no lo creerían. Alexis Sánchez es un tipo vulnerable económicamente al lado de este tipo. Entonces, para terminar el punto solamente, hay que tener ojo. Me parece que hay muchas entidades financieras que cuando un tipo las ha hackeado en la historia o en otro tipo de situaciones, ese termina trabajando para la empresa. Dice, pero ¿por qué te venís a trabajar para acá? Mejor nos ayudáis a evitar este tipo de cosas. Me parece que hay que tener un ejército a tu haber de hackers pensando en que posiblemente este sea el modus operandi de acá hacia adelante. Ojo, no es un detalle que no es menor. Bueno, oficialmente, por lo menos el Banco de Estado desde el año 2017 que se ha preocupado justamente de la ciberseguridad. Se hablaba, y lo dijo su presidente, de que se han invertido aproximadamente $20 millones en ciberseguridad, y por eso la versión oficial es que no se robaron información importante, que más bien la información que se habrían adjudicado a estos hackers, hoy día sabemos, ligados a Norcorea, sería una información más bien simple y de poca necesidad, no tan importante. Esa es la versión oficial. Ojo, algunos datos. Ya hay una querella por sabotaje informático en curso, y la investigación interna, la investigación que estaban haciendo acá en Chile, porque se reunieron de inmediato, determinó que el ataque, este virus que infectó a más de 12.000 equipos, que estamos hablando del 50% de los equipos de Banco de Estado, fue originado desde Bandera 60. Esa es la versión oficial solamente hasta ahora. Sabemos que lo no oficial es mucho, mucho más, Monti. Lo verdadero. Así es, y el 23 de septiembre el presidente de Banco de Estado, Sebastián Sichel, tiene que ir efectivamente al Congreso a explicar todos los avances de esta investigación junto con el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el director de la PDI. Así que vamos a ver qué pasa con esa investigación, cuáles son los resultados que se arrojan. Oye, ¿es verdad que puede haber un ataque de falsos meteoritos como ataque de bandera falsa hacia Estados Unidos? Todo esto porque el Estado profundo tendría los recursos disponibles para hacerlo, Salfate. Es el propio doctor Michael Cela quien revela que varias dependencias del gobierno de Estados Unidos tienen programado o están preparados para quizás lo que podría conocerse en el año 2020, post pandemia, como la posible simulación del impacto de un meteorito. Ojo, que parte la posibilidad de la ventana de tal suceso desde el próximo 20 de septiembre, desde la próxima semana, que podríamos estar escuchando de esto. La tecnología, como tú bien decías, Monty, claro que está disponible, la necesaria como para generar un evento natural de características catastróficas. Ya hablamos la otra vez sobre los pulsos electromagnéticos, que son estos ataques de bombas nucleares donde no vemos, no sentimos y no nos vemos afectados por la explosión de la bomba en sí, pero lo que genera es la destrucción de todo el sistema electrónico que hay en varios kilómetros a la redonda. También esto nos recuerda lo que son las armas climáticas, que en algún momento History Channel también hizo un reconocimiento de la existencia de esta tecnología, que podían, así como desde lo más básico, existe hoy, sembrar las nubes para generar lluvia artificial, también podría, de cierta manera, cambiar cierta estructura geomagnética del planeta para vincularlos a huracanes, terremotos o cualquier cosa que les permita su tecnología hoy en día. El caso es que dentro de todo eso hay un dato que no es menor, y es que desde marzo a la fecha se han cerrado y de golpe 100 centros astronómicos, algunos de los más importantes y quienes nos tenían completamente alertados de que cada vez había un cuerpo celeste, meteorito, asteroide, que podía amenazar la Tierra.
¿Qué digo con esto? Que al no estar observando el espacio, que al no querer que estemos mirando los cielos, se podría tener la excusa perfecta para decir, no nos dimos cuenta que en este punto ciego se venía un meteorito, que ahí lo simulan con cualquier cosa, con material espacial, etcétera, etcétera, que podría caer del cielo. Ya lo hicieron con un misil, que lo hicieron pasar por avión cuando se estrelló con el Pentágono. Podrían tirar cualquier cosa. Recuerden que algo lanzado del espacio, solo del tamaño de un City Car, el nivel de destrucción que genera es completamente tremendo. Y por si fuera poco, la familia Rothschild, el Estado Profundo, una de las familias más ricas de este planeta por décadas, que incluso son los que colocaron a los actuales realeza en Inglaterra, lo puso en su portada cuando vemos que, ojo, que uno de los cuadros más importantes al lado del niño hay un comparativo que es el momento donde la mujer, que es un meteorito entrando al planeta Tierra, al igual con el último cuadro que muestra una tormenta solar, cualquiera de las dos opciones que implican, digamos, una debacle en un país norteamericano. Me parece complejo el tema de ocupar un meteorito como una falsa bandera. Me parece que... ¿Por qué? A ver, porque pongamos el caso de las Torres Gemelas. Si tú tenías un gobierno que es débil y te ves frente a un ataque terrorista y sabes dónde están los terroristas y le vas a caer por un fierro con todo el armamento que tiene y con toda la milicia, todos los norteamericanos que perdieron familia iban a estar contigo. Es un apoyo que es incondicional. En cambio, aquí luchar contra un fenómeno de la naturaleza me parece bastante complejo, porque es como, ya cayó el meteorito y ahora vamos a ir contra el resto de los meteoritos que hay en el universo. No, pues no funciona. O sea, ¿cómo? No, por eso te digo, ¿cómo vas a transformar esa falsa bandera en algo que se funcione distinto? Y por otra parte, convengamos que hay muchos meteoritos que los astrónomos los están siguiendo durante muchas décadas. Tienen nombres, se siguen sus rutas cuando van a pasar cerca de la Tierra. Entonces, no sé, me parece que es como complejo el tema del meteorito. Me parece mucho más de Hollywood que, pero es que en este digo, caso, la falsa bandera, y tratar de ocupar esa excusa o ese fenómeno en esta pasada. Pero es según lo que buscan, pues, Lama. Porque en este caso, por lo que estoy entendiendo, no están buscando que esta falsa bandera sea para iniciar una guerra en lo inmediato. Están buscando que esta falsa bandera genere un caos tal que no se puedan hacer elecciones en Estados Unidos. Genere un caos tal que efectivamente... Salfate, dale, después. No, perdón, que son solo 2 puntos. Las falsas banderas se dan en 2 situaciones. Cuando el presidente de Estados Unidos, que está al mando en ese momento, es parte del Estado Profundo y la conspiración, lo que generan es un ataque donde el presidente, que es vocero del Estado Profundo, manda a atacar a un enemigo. Cuando no es así, hay 2 que yo recuerdo. Kennedy, asesinado, o Donald Trump, que esto genere una debacle económica que amerite que él o pierda la vida en esta situación o derechamente tenga que ser sacado porque no está a la altura de lo que corresponde, y que eso el Congreso determinará que no es capaz de hacerse cargo de esto porque con todo lo demás lo ha hecho igual de mal, que es lo que intentan probar. Claro. Se genera el caos tal que en el fondo no se pueden hacer elecciones, que después quiero que nos explique bien, Salfate, en el fondo qué es lo que ganan, qué es lo que pasa, quién se queda en el poder si esas elecciones no se pueden realizar en la fecha que están determinadas. Pero más allá de la cifra y todo, yo no sé, Monty, si tú compartís conmigo, a mí me pasa que voy observando todo esto, cada capítulo de conspiración que nos enseña Salfate, y yo digo, en el fondo vivimos una ilusión constante, y vivimos la ilusión que la élite quiere que vivamos en el mundo entero, como que nada nos da la seguridad absoluta de si lo que estamos viviendo es tan real o no, si las guerras son tan reales, si en el fondo es todo un negociado entre grandes líderes para poder generar más lucas. Al final siento que este Estado Profundo va funcionando en distintas etapas. Ahora entiendo por qué, por ejemplo, no sale en la prensa todos los hechos de Donald Trump, que sí es un pelotudo para muchas cosas, pero es un tipo que por lo menos ha rescatado a niños de tráfico de niños, de grupos de pedofilia, y eso no sale en la prensa. Entonces claramente el Estado Profundo, ahora le doy una explicación y le doy una visión de que el Estado Profundo maneja, entre otras cosas, gran parte de la prensa norteamericana. No sé, Monty, ¿qué pensáis tú? Es que estaba pensando exactamente lo mismo, y esto tiene que ver en cómo hoy día se está manejando la sociedad en torno a la vulnerabilidad que existe hoy día en el mundo
con las crisis. Las crisis llevan a que la gente esté siempre muy permeable a cualquier tipo de información que le pueda dar una respuesta, que le pueda dar una solución, una ayuda, así como escuchamos hablar del Deep State o del Estado Profundo, también escuchamos hablar de QAnon, por ejemplo. Dos conceptos para mí absolutamente nuevos y que los hemos descubierto acá en el transcurso de este programa. Entonces, que existen. Entonces, ¿qué pasa con estos dos grupos? Quedémonos acá con el Estado Profundo y con QAnon, que entiendo que son antagonistas, ¿cierto, Salfate? Sería como de esa forma. Lo más peligroso, creo yo, de estos grupos es que hoy día, con la democratización de la información que existe a través de Internet y con el poder que tiene la gente también de utilizar una herramienta digital, una red social para poder escribir y mover masas, tiene que ver con que hemos descubierto cómo se han formado verdaderas extremistas online, ¿ya? Y extremistas que tengan que ver de cualquier lado. Yo aquí no me estoy poniendo de ninguno de los dos lados, solamente hago el análisis a nivel comunicacional. Esa capacidad de permear a quienes están más débiles, a quienes creen de pronto en la información que les llega más rápido, la que les hace más sentido, según sus creencias, según lo que quieran creer finalmente. Entonces entramos en un círculo de desinformación, aparecen los discursos de odio y eso genera caos en la sociedad. Y yo no sé hasta qué punto de verdad a un gobierno le convenga que exista caos, pues, chiquillos, porque de verdad yo hoy día viendo las noticias en la mañana y viendo tantas cosas que pasan en Chile y en el mundo, uno se pregunta, pero ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué todavía sigue existiendo tanta violencia y tantos hechos catastróficos? Y pareciera que los presidentes no hacen mucho para que empecemos a frenar esta escalada de violencia que estamos viviendo en el mundo. ¿Cuánto conviene, Salfa, maestro, que existan efectivamente estos grupos ya más conspiranoicos, que por un lado están los que apoyan a este sector y por otro lado están los del otro bando? Fíjate que hay algo que es muy interesante. La idea de los conspiranoicos, como se le conoce, pone arriba de la mesa, pudiendo nosotros desgranar quiénes son aquellos que se manejan con informaciones fidedignas y incómodas. Tiene que ver una vez más también con lo que Trump hizo cuando denuncia de que no puede haber censuras en las redes sociales. Porque fíjate que uno pareciera que cuando las redes sociales, particularmente Twitter, decide, al igual que YouTube, desvincular ciertas informaciones relacionadas con la pandemia, las vacunas, el 5G, etcétera, etcétera, eso nunca antes lo habíamos visto. A ver, estamos en plataformas que si tú buscas cómo hacer una bomba en casa, están ahí. Eso no les molesta. Pero cuando tú haces ciertos vínculos de información, te banean la página o te quitan la cuenta. Entonces acá no hay una sensación de justicia o de querer ser rigurosos en la información, sino derechamente quitar aquello que les molesta, porque comienza a desvelar algunos secretos que vienen arrastrados por empresas tremendamente poderosas. Las redes sociales, que parecen varias, la mayoría, digamos, tienen un solo dueño y que están de alguna manera coordinadas entre sí para que la realidad o la verdad sea lo que ellos quieran creer. Ahora, está lo del meteorito, lo dice el doctor Sala, lo dice la portada de Economic. Sin embargo, fíjense que acá que ABC de España habla respecto a la problemática que ha sido uno de los temazos respecto a la presidencia de Donald Trump y el tema de cómo la Donald Trump estaría en la lucha con este asunto de la vacuna, de quién la saca primero, o contra la OMS derechamente. Tenemos ese titular que dice así, ojo, con nombre y apellido. Trump acusa al Estado Profundo, al Deep State, de retrasar la vacuna hasta después de las elecciones para perjudicarle. El Twitter, esto es directamente, que es medio bravo para el Twitter, el presidente de Estados Unidos, sí, lo coloca. El Estado Profundo o la FDA, ¿cierto? La Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, está haciendo que sea muy difícil que las farmacéuticas consigan gente para las pruebas en las vacunas y las terapias. Evidentemente esperan retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. Hay que concentrarse en la velocidad y en salvar vidas, afirma Donald Trump, y no puede tener más razón, porque hoy día, cuando se han renunciado a través de Comusab más de 3.000 médicos por toda Latinoamérica
para abrir opciones de medicina con tremendos y milagrosos resultados con respecto al COVID-19, la FDA ha parado todo, incluso con las vacunas industriales que están por aparecer. O sea, todos contra Trump, finalmente, si tú lo puedes leer así. ¿Qué pasa si Trump no acepta el resultado de las elecciones si es que pierde? Y sé que tú tienes el inicio de este libro como parte, como es su primera página, maestro. Atención, se instala en el siguiente escenario. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona Donald Trump? ¿Qué haría al respecto? ¿Cómo finalmente hace una conferencia de prensa y anuncia esto al público de cuál es su parada y qué es la actitud que va a tomar si es que él pierde? El libro lo relata de la siguiente manera, abro comillas. Esto lo hace en un escenario hipotético. El libro es muy visionario y lo coloca tratando de juntar toda la información que actualmente existe y que esto, según la publicación, es lo que habría de ocurrir. Nos vamos al futuro. Leo este párrafo del libro. A ver. 3 de noviembre del 2020. Día de elecciones en Estados Unidos. Cierran los colegios en la costa oeste y la pelea entre Biden y Trump sigue demasiado ajustada como para declarar un ganador. Trump logra Ohio, clave para su reelección, pero poco después de la medianoche, la cadena CNN dice que Biden se ha llevado a Pensilvania. Y con ello, las elecciones. Todos los canales televisivos declaran que Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Todos? No. La cadena Fox conecta con el Hotel Trump en Washington. Allí, el presidente actual de Estados Unidos le dice a una masa completamente enfurecida que los demócratas y el Estado profundo están tratando de arrebatarle la presidencia y advierte, no lo van a conseguir. Ese es un primer párrafo. Está adelantado, está diciendo esto va a ocurrir. Va a pasar. No es con una bola de cristal, es análisis de proyección sociopolítica. Sí, lo que pasa es que yo creo que es fácil jugar con la posibilidad de a ver, los caminos y posibilidades de lo que tenga que ver con la elección son pocos. O sea, o lo toma bien o lo toma mal. Si tú te ponías a pensar, por ejemplo, los políticos nunca pierden. ¿Te has fijado cuando, por ejemplo, elección presidencial, el que ganó dice, bueno, fui elegido por los chilenos, después habla el otro y dice, ganamos porque obtuvimos una votación histórica? Entonces, nunca hay perdedores en el tema de la política, siempre son... Claro, pero hay que entender este escenario. Todos ganan. Claro, en cambio, en este escenario, a mí lo que más me llama la atención, primero, la parte de la literatura me parece perfecto. Lo que me llama la atención es que la mitad de los estadounidenses no crean la democracia de su país. Y me parece que ahí es donde podemos juntar esta ficción con la realidad. Me parece bastante compleja, absolutamente, una idea muy compleja instalada en la ciudadanía. Estamos hablando de 300 millones de habitantes, estamos hablando como 150 millones de habitantes que piensan que no hay democracia y que si el presidente pierde la elección no va a soltar el poder. Es bastante compleja la situación a nivel calle que están viviendo los norteamericanos respecto a quién está adelante y a quién se va a enfrentar. Porque te voy a decir una cosa, sabemos mucho de Trump, pero por Dios que sabemos poco de Biden. Hay unos documentales que debemos mostrarlo alguna vez. Compadre, el hombre es bravo y es un diablo vestido de ángel, güey. Pero bueno. Mira la casualidad, no sabemos nada de él. Nada. ¿Qué mejor? Sabemos solamente de Donald Trump. Y sabemos mucho porque todos los libros biográficos que han salido, que mi tío un estafador, que un desgraciado, que todo lo demás, le están dando como tarro. Y porque han pasado tantas cosas en estos 4 años ahí de su gobierno. Ahora, miren lo que dice nuestro GC, la mitad del país cree que Trump podría desconocer el estado, el resultado de las elecciones. Y hay un antecedente que pasó en el año 2000 cuando se postulaba Al Gore contra Bush y bueno, gana Bush finalmente, pero Al Gore llevó a la Corte Suprema los resultados de Florida porque decía que la victoria de Bush en ese estado fue un fraude. Y recordemos que Florida es un estado muy apetecido por los votos electorales porque tiene 27. Te sumo un detalle muy pequeño. Leía a Juan Andrés Alfate en la ficción que fue la cadena Fox la que engancha con Trump y él dice que no va a reconocer su derrota. La misma cadena Fox
fue la única que dio por ganadora a Bush, mientras todas las demás decían que Al Gore había sido el ganador. Increíblemente, cuando Fox empezó a decirlo, todas las demás retomaron muy bueno el libro. Que Bush era el ganador. Ojo con esas cosas, ojo con quiénes están metidos y qué cadenas son las que se están ligando. ¿Y cuál es la información que comunican? Porque efectivamente Al Gore ganó, pero por la mayoría popular, o sea, él ganó por el voto popular y después Bush ganó por los votos electorales. Recordemos que en Estados Unidos hay un sistema de votación que es bien complejo, que en el fondo es como cada estado se da una votación popular y claro, tienen representantes que son finalmente los votos electorales. Entonces, el candidato que gana las elecciones populares se lleva todos los votos electorales. Entonces es un sistema que también muchos dicen que es bastante injusto, porque si un candidato gana por voto popular, que el otro después le saque ventaja por los votos electorales, pareciera que no es tan democrático el sistema todavía. Claro. Entonces, pucha, ante eso, ¿qué hacer, po? Porque en el fondo tenías ahí una elección que está como dividida. No sé qué opinas tú, Mike. Ya el sistema es súper poco democrático, y también estaba pensando eso mientras la conversaba. Hay varias cosas, ojo, de alguna forma uno dice ya, tendría que llegar a aceptar efectivamente Donald Trump si pierde, qué sé yo, pero recordemos el libro que escribe la sobrina. La sobrina de Trump describe en muchos episodios que Donald Trump es una persona que no es apta para perder, que no le gusta perder, que no es bueno para reconocer las derrotas, que siempre anda dibujando, como Lama hacía esta metáfora con los políticos chilenos, siempre está dibujando efectivamente que la derrota no fue tan derrota porque gané por acá, que le ha costado asumir derrotas. Es un antecedente no menor, porque es un antecedente de vida, no solamente de su vida política, sino de que su vida en general. Lama decía, conocemos poco de Biden. Claro, conocemos poco y lo que conocemos es tan terrible como ser humano como Donald Trump. ¿Qué es lo que conocemos de Biden? Conocemos que tiene denuncias por acoso hace pocos años de parte de por lo menos 3 mujeres. Conocemos que ha sido acusado de plagiar discursos, de plagiar trabajos en la universidad. Exacto. Conocemos que por lo menos es una persona de valores comunes, no tan elevados. Lo que pasa es que él ha utilizado como estrategia lo que mejor le ha funcionado, que es el silencio. Dejar que Donald Trump efectivamente como la oposición acá. Porque el caballero le gusta meter la pata, es bueno para meter la pata, ¿cierto? Los trampicosas podríamos llamarle por allá. Y Biden se queda calladito porque él va sumando. Ahora, con respecto a lo que decía el GC, y con esto me callo, maestro, y le lance la pelota. Con lo que decía el GC, efectivamente, uno lo puede traer a la realidad de Chile, una realidad que si bien a lo mejor yo no viví de manera tan concreta, ¿cierto? Era una guagua en esa época, pero efectivamente en el plebiscito del sí y del no, la ciudadanía tenía mucho miedo. La ciudadanía vivía con terror a ver si efectivamente el dictador Pinochet iba a aceptar una derrota, en caso en ese minuto todavía no se sabía que iba a perder, pero tenía mucho miedo de si la aceptaba o no. Creo que en eso están viviendo un poco en la sensación país que tienen hoy día los estadounidenses. De hecho, lo que tú dices es muy importante. Fíjate que yo sí voté en esa época. Se hablaba de fraude electoral antes de que se hiciera, porque la gente decía para sí, es obvio que va a perder. Y como va a perder, pero lo va a aceptar. ¿por qué está haciendo esto? Es porque es mentira. Entonces, mucha gente se abstinó de votar porque finalmente no decía, todo esto es un show nomás. Porque es obvio que va a perder, entonces no estaría haciéndolo a menos que ya esté arreglado. Pero pasó lo más increíble, que igual no deja de extrañarse, porque ahí es cuando uno no entiende bien a toda la ciudadanía, porque estoy tratando de recalcar más o menos lo que sabía en las calles, ganó pero por poquito, digamos, o sea, perdió por poquito. Entonces, ahí tú te das cuenta de lo ajustadas que son las apreciaciones y cálculos de lo que está ocurriendo. Pero para que se entienda, pese a que tiene todo un elefante de desgracia y malas acciones encima, Donald Trump, según los más serios estudiosos de esta situación, dicen que hoy ganaría. Y el Estado profundo estaría al tanto de aquello y necesita correr las elecciones para seguirle adjudicando más cagazos a Donald Trump o que se vea más inútil. Absolutamente. Entonces ahí cuando volvemos al tema del comienzo, donde dicen que le pueden generar algún ataque o falsa bandera. Hasta incluso la sobrina, ¿cierto? Osama Bin Laden decía que pueden preparar, digamos, una especie de nuevo ataque a las Torres Gemelas, que también eso podemos hacer un puente entre lo que está hablando el doctor de exopolítica, el apellido Saleh. Entonces, si tú juntas todo, aquí hay dos cosas y Lama tenía un punto. Trump podría no aceptar la pérdida de las elecciones, uno por su carácter,
Y esto es lo que a nosotros más nos interesa, para bien o para mal. Acuérdense que estamos hablando de Trump, un tipo bastante desagradable por lo demás. Es que él siente, creo yo, que está haciendo justicia. Él piensa que está continuando con un legado de un presidente que está en busca de desmantelar los círculos de poder que realmente controlan su país y cuyas redes, sus tentáculos aplazan a todo el mundo. Y de ahí el desmantelamiento de todo lo que son de red de pedofilia, ¿cierto? El negocio de las vacunas, el negocio de la tecnología contra China y todo lo demás. Pero se ve un poquito solo, la verdad, porque es el único que está luchando a cara descubierta y mencionando el Estado profundo en sus discursos. Entonces la tiene complicada, de todas maneras. Ahora va a ser un hecho histórico, o sea, reconozcamos todos acá, queridos amigos, que nos están viendo hoy día, que estamos viviendo una situación país que va a aparecer en los libros de historia. Pandemia, la situación de todas las revueltas sociales en la gran cantidad de países, incluido Chile, las elecciones presidenciales que están ocurriendo todas casi al mismo tiempo. Entonces hay una toma de decisión que aquí todo hay que hacerlo de una forma muy categóricamente bien informada. Lo mismo, la votación de apruebo o rechazo. A mí me extraña que la hagan el 25 cuando el 18 se conmemora el estallido social. Hay excusas para no hacerlo, para que la gente diga, oye, quieren dejar la escoba para que no vayamos a votar. En la fila escuchaba la otra vez la Monte una señora. Es como que todo está súper manipulado. Todos tratan de lavarte el cerebro para que hagas una cosa u otra en favor de ciertos poderes en particular. Algo que probablemente siempre estuvo súper manipulado. Lo que pasa es que hoy día los ciudadanos también tenemos los ojos un poco más abiertos y podemos entender y hacer ese análisis de cómo se está manipulando la realidad. Yo creo que la manipulación ha sido de siempre. Hay más texto de este libro que se plantea este escenario ficticio, pero que a los estadounidenses temen que pueda ser muy real. Continúa el libro con lo siguiente. Se plantea una pregunta que es aún más delicada. Dice así: ¿qué pasará? Así ya el libro lo confirma, así se tiene toda la fe. ¿Qué pasará si Trump asegura el 4 de noviembre que las elecciones han sido un fraude y no acepta los resultados? O sea, siendo todavía presidente, dice no, esto fue un engaño. El libro dice así, abro comillas: el mayor escándalo en la historia estadounidense. Los corruptos demócratas trataron de robarme la presidencia con la fracasada casa de brujas de Miller. Trataron de robarme la presidencia con la fallida casa de brujas del impeachment. Ahora Sleepy Joe y los demócratas corruptos intentan robarme estas elecciones del pueblo americano. Sleepy Joe, el durmiente Joe Biden. Ya, dormido, así, claro, adormilado. Finalmente, él empieza ya a apuntar con el dedo las personas que habrían ejecutado el mecanismo para robarlo. Pero ojo, si ustedes escucharon bien en ese discurso, el no aceptar esto, no aceptarlo es, por primera vez, quizás querer quedarse por la fuerza. ¿Y cuánto porcentaje del pueblo norteamericano está dispuesto a apoyar aquello? Probablemente estamos con algo parecido a la guerra de secesión, pero por razones completamente distintas. Ahora, llama la atención, Trump en el fondo es algo muy parecido a lo que pasó acá, es como que tiene un enemigo invisible, porque él no puede apuntar con el dedo a la gente que es parte del Estado profundo, no se puede tratar de decir, es él está luchando contra algo que él nombra, que tú puedes googlear, pero que es muy difícil que logre encontrar los nombres de las personas que se encuentran detrás de eso. Entonces, me parece que si él aparece el 4 de noviembre diciendo que la elección es viciada, va a quedar como un loco que no fue capaz de aceptar su derrota y que no es capaz de enfrentarse a las reglas de la democracia. Depende, entonces por eso digo, lo están poniendo a él en un escenario, él mismo está poniendo en un escenario pensando que va a perder, que es bastante complejo frente a los ojos de la ciudadanía y frente a la credibilidad que puede tener como líder. A mí me pasa muy breve, creo que con este capítulo tengo ciertas conclusiones, como que para mí Obama es parte del Estado profundo, ¿ya? Sin menor duda, man. Es así. No da para mayor análisis bajo es juicio, así. Y creo que efectivamente Donald Trump está luchando, no es un ángel,
pero creo que sí está luchando con algo muy, muy grande y probablemente tiene información para no querer soltar el poder. ¿Es correcto? Claro. No, para mí no es correcto. Efectivamente no tiene que ir en contra de la democracia, pero lo que está pasando en la historia de Estados Unidos nunca ha sido correcto. Es un muy buen punto. Ahora, hay que entender lo siguiente. Este libro, que nosotros en exclusiva en Así Somos le hemos leído para usted, él hace una proyección sobre 2 escenarios, en donde él hace un anuncio por una sola cadena de televisión que permite que haga semejante declaración pública y luego, tras no reconocer, podría esto generar una de las crisis constitucionales más grandes en la historia de Estados Unidos que nunca antes había sucedido, y es no aceptar lo que las votaciones hayan generado como ganador y vencedor para el próximo 3 de noviembre.